En el pueblo de Santa Rita del Camino había una casa al final de la calle de tierra, más allá de donde terminaban las otras casas, donde empezaba el monte. Era una casa pequeña de adobe, con techo de lámina oxidada, y una puerta de madera que colgaba un poco chueca de sus bisagras. Ahí vivía doña Estela. Tenía 82 años y vivía sola desde que su esposo murió 15 años atrás. No tenía hijos, no tenía familia que viniera a visitarla, y el pueblo en su mayoría la evitaba. La razón era simple y complicada. Doña Estela nunca iba a misa. Cuando la gente la saludaba en el mercado, ella respondía con monosílabos y seguía su camino. No se juntaba con las señoras de la plaza, no participaba en procesiones, y hacía 3 años el padre Germán, el párroco del pueblo, había dicho desde el púlpito que doña Estela practicaba cosas oscuras. No usó la palabra bruja, pero todo el mundo entendió. Dijo que la gente de fe debía mantenerse alejada de influencias que podían apartarlos del camino de Dios. El padre Germán era un hombre de unos 50 años, alto, de voz grave y autoritaria, que llevaba 12 años en Santa Rita del Camino. La gente lo respetaba. Lo que el padre Germán decía desde el púlpito se convertía en verdad para la mayoría. Si decía que algo estaba mal, estaba mal. Si decía que alguien no debía ser ayudado, no se ayudaba. Así funcionaban las cosas. Y desde ese domingo hace 3 años, nadie en el pueblo había vuelto a hablarle a doña Estela más allá de un saludo forzado cuando no había forma de evitarla. Mateo tenía 9 años y vivía con su abuela, doña Luz, en una casa a 3 calles de la iglesia. Su mamá había muerto al nacer él y su papá se había ido al norte y no regresó. Doña Luz lo criaba con lo poco que ganaba lavando ropa. Mateo era un niño delgado, callado, de ojos grandes que observaban todo. Era el tipo de niño que nota cosas que otros no notan y que hace preguntas que otros no harían. Un martes de febrero, Mateo iba caminando de regreso de la tienda donde su abuela lo había mandado a comprar sal. Tomó el camino largo, porque le gustaba ver los pájaros en los árboles del monte, y fue por eso que pasó cerca de la casa de doña Estela. La vio en el patio, sentada en el suelo junto a su puerta, con una mano apoyada en la pared y la otra sosteniendo su rodilla. Tenía la cara contraída en una expresión de dolor que intentaba ocultar, pero no podía. Mateo se detuvo. La observó un momento. Doña Estela lo vio y movió la mano como diciéndole que siguiera, que no se acercara. Pero Mateo dio un paso hacia el patio, luego otro, y se paró frente a ella. ¿Está bien, doña?, preguntó. Doña Estela lo miró con esos ojos viejos que habían visto demasiado. «Estoy bien, niño. Vete». Pero Mateo vio la forma en que sostenía la rodilla y la forma en que el tobillo estaba hinchado. «Necesita ayuda», dijo. «No, lo que necesito es que te vayas antes de que alguien te vea aquí». Mateo no se fue. Entró a la casa sin pedir permiso, encontró un trapo limpio, lo mojó con agua fría del tinaco y se lo puso a doña Estela en el tobillo. Ella protestó al principio, pero el dolor era suficientemente fuerte como para que aceptara la ayuda. Mateo se quedó ahí 20 minutos, cambiando el trapo cada vez que se calentaba, sin hablar mucho. Cuando el dolor de doña Estela bajó lo suficiente como para que pudiera pararse, Mateo la ayudó a entrar a la casa y sentarse en su silla. Luego se fue sin decir nada más. Pero alguien lo había visto. Doña Petra, una vecina que vivía 2 casas más abajo, lo vio entrar al patio de doña Estela y salir 20 minutos después. Esa misma tarde se lo contó a otras 3 señoras en el mercado. Para la noche, medio pueblo lo sabía, y el miércoles por la mañana el padre Germán mandó llamar a Mateo y a su abuela a la iglesia.
Los recibió en la sacristía con la cara seria, de pie detrás del escritorio de madera oscura, con los brazos cruzados sobre el pecho, y esa postura que dejaba claro quién tenía el poder en esa habitación. Doña Luz estaba nerviosa, de pie junto a la puerta con las manos apretadas sobre su delantal gastado, sin saber si debía sentarse o quedarse parada. Mateo estaba quieto a su lado, más pequeño de lo normal, en ese cuarto lleno de libros gruesos y olor a incienso viejo, pero mirando al padre Germán sin bajar la vista. El padre Germán habló con esa voz grave y pausada que usaba cuando quería que algo quedara muy claro, cuando quería que sus palabras tuvieran peso. Dijo que había escuchado por varias fuentes confiables del pueblo que Mateo había estado en casa de doña Estela, que él había advertido al pueblo claramente y desde el púlpito hace 3 años que esa mujer no era de fiar, que acercarse a ella, buscarla, ayudarla, era desobediencia directa a la guía espiritual que él como pastor tenía la obligación y la autoridad de dar. Que no se trataba de una sugerencia, sino de una advertencia seria sobre la voluntad de Dios que él representaba en ese pueblo. Mateo escuchó todo sin interrumpir. Luego dijo, con una voz pequeña pero firme, «Padre, ella estaba lastimada, necesitaba ayuda». El padre Germán lo miró desde arriba con una expresión que no era de comprensión, sino de autoridad ofendida. «Dios no nos pide ayudar a quienes rechazan su palabra, niño. Nos pide alejarnos de ellos para que no contaminen nuestra fe». Mateo frunció el ceño. «Pero Jesús ayudaba a todos, padre, no solo a los que iban al templo». El silencio que siguió fue tenso. Doña Luz apretó más las manos. El padre Germán se inclinó hacia adelante. «Tú no me vas a enseñar la palabra de Dios, niño. Yo soy quien la interpreta aquí, y te ordeno que no vuelvas a acercarte a esa mujer. ¿Entendido?» Mateo no respondió. El padre Germán alzó la voz. «¿Entendido?» Mateo bajó la vista. «Sí, padre». Pero en su pecho había algo que le apretaba de una forma que no entendía todavía. Doña Luz lo regañó todo el camino de vuelta a casa. Le dijo que el padre Germán tenía razón, que había cosas que un niño no entendía, que doña Estela tenía mala reputación y que no quería que su nieto se viera envuelto en problemas. Mateo asintió a todo sin decir nada, pero esa noche, acostado en su petate, no pudo dormir. Pensó en doña Estela sola en su casa, pensó en su tobillo hinchado, y pensó en Jesús y en todas las historias que le habían contado de él, ayudando a los que nadie más quería ayudar. 2 días después, Mateo volvió. Fue temprano, antes de que hubiera mucha gente en las calles. Tocó la puerta de doña Estela. Ella abrió y lo miró con sorpresa. «¿Qué haces aquí, niño? Te van a ver». Mateo le extendió una bolsa pequeña con tortillas que había tomado sin que su abuela se diera cuenta. «Para usted». Doña Estela negó. «No puedo aceptarlas». «Vete». Pero Mateo dejó la bolsa en el escalón y se fue antes de que ella pudiera devolverlas. La tercera vez que fue, doña Estela lo dejó entrar. Le preguntó por qué seguía viniendo si el padre Germán se lo había prohibido. Mateo se encogió de hombros. «Porque usted necesita ayuda y nadie más la ayuda». Doña Estela lo miró durante un momento largo. Luego dijo algo que Mateo no olvidaría nunca. «Eres un niño tonto. Te vas a meter en problemas grandes por ayudar a una vieja que no vale la pena». Mateo la miró a los ojos. «Mi abuela dice que todas las personas valen la pena». Las semanas siguientes, Mateo siguió yendo. Le llevaba lo que podía, a veces tortillas, a veces un poco de arroz. Una vez una naranja que había encontrado en el mercado y que nadie quería. Doña Estela al principio protestaba, pero con el tiempo empezó a aceptar. Y empezó a hablar. Le contó de su esposo, de cómo se conocieron, de los años que pasaron juntos, de cómo el pueblo había sido diferente antes.
Y una tarde de las que Mateo ya llevaba varias semanas visitando, mientras barría el patio de doña Estela con la escoba vieja que ella tenía porque su espalda ya no le permitía agacharse bien ni hacer ese tipo de trabajo, ella le dijo algo más, algo que había guardado mucho tiempo. Le contó despacio, midiendo las palabras, que el padre Germán llevaba 3 años diciéndole a todos que ella era mala, que practicaba cosas oscuras, porque ella sabía algo sobre él. Algo que había pasado hace mucho tiempo, cuando el padre acababa de llegar al pueblo, y que nadie más sabía, porque solo ella lo había visto. Mateo dejó de barrer. Se quedó quieto con la escoba en la mano. «¿Qué cosa, doña?» Doña Estela lo miró durante un momento. Negó con la cabeza despacio. «No es asunto tuyo, niño. No quiero meterte en más problemas de los que ya te metiste por venir a ayudarme. Solo necesitas saber que lo que dice de mí no es cierto, y que la razón por la que lo dice es porque le molesta que yo sepa la verdad de quién es él realmente». Mateo no preguntó más ese día, no insistió. Pero el pueblo sí lo había notado. Lo habían visto entrar y salir de la casa de doña Estela no una ni dos, sino muchas veces. Las señoras que se sentaban en la plaza los domingos empezaron a hablar entre ellas. Los hombres que se juntaban en la tienda comentaban, algunos con desaprobación, otros con curiosidad. Y un domingo, después de la misa de 11, el padre Germán volvió a llamar a Mateo. Pero esta vez no fue en privado en la sacristía. Esta vez fue delante de toda la iglesia llena, con el pueblo sentado en las bancas y la luz del mediodía entrando por las ventanas altas. Mateo fue llamado al frente, caminó por el pasillo central con las piernas temblando un poco, pero sin bajar la cabeza. Se paró frente al altar. El padre Germán estaba arriba, en el púlpito, mirándolo desde su altura. Dijo con voz que resonó en todo el templo, que había advertido a Mateo en privado que no se acercara a doña Estela, que el niño había desobedecido no una vez, sino repetidamente, que esa desobediencia no era un asunto menor ni una travesura de niños. Era grave, era rebeldía contra la autoridad espiritual del pueblo, y al desobedecer al pastor estaba desobedeciendo a Dios mismo que lo había puesto en esa posición. Mateo estaba parado al frente con la cara roja y los puños apretados. El pueblo lo miraba. Su abuela lloraba callada en la banca, y entonces Mateo dijo algo que nadie esperaba. «Con respeto, padre, creo que usted está equivocado. Jesús nos dijo que amáramos al prójimo. No dijo que amáramos solo a los que van a misa. Y doña Estela es mi prójimo». El murmullo que siguió llenó la iglesia. El padre Germán levantó la mano para pedir silencio. Su cara estaba roja de rabia contenida. «Tú no tienes autoridad para decirme que estoy equivocado, niño». Pero antes de que el padre Germán pudiera continuar con lo que iba a decir, la puerta de la iglesia se abrió. Todos voltearon. Doña Estela estaba parada en el umbral. Era la primera vez en 3 años que entraba a esa iglesia. 3 años desde que el padre Germán la había señalado desde ese mismo púlpito. Caminaba despacio, con dificultad, apoyándose en un bastón de madera que Mateo no le había visto antes. Cada paso le costaba, pero avanzaba. El pueblo la miraba en silencio absoluto. El padre Germán la vio y algo en su cara cambió. El color se le fue, la mandíbula se le apretó. Doña Estela caminó por todo el pasillo central hasta llegar al frente. Se paró junto a Mateo. Puso una mano en el hombro del niño, más para apoyarse que para protegerlo, pero el gesto tenía las 2 cosas, y dijo, con una voz que era vieja pero clara, más clara de lo que nadie esperaba de alguien de su edad: «Padre Germán, yo sé exactamente por qué no quiere que nadie se me acerque. Lo sé desde hace 12 años, y este pueblo merece saber la verdad que usted ha estado escondiendo detrás de mentiras sobre mí». El silencio fue total. El padre Germán dio un paso atrás. «Doña,
Esto no es el momento ni el lugar. Doña Estela lo miró sin miedo. Yo vi lo que pasó hace 12 años con el dinero de las limosnas. Yo estaba ahí cuando usted tomó esas monedas y se las guardó. No fue mucho, pero fue suficiente. Y cuando yo le dije que lo había visto, usted me pidió que callara. Yo callé, pero usted nunca me perdonó que lo supiera. Por eso inventó que yo era mala. Por eso le dijo al pueblo que me alejaran, no porque yo fuera peligrosa, porque yo sabía su secreto. El pueblo estalló en murmullos. El padre Germán negó. Eso es mentira. Usted está mintiendo para vengarse. Doña Estela sacó algo de su rebozo. Era un papel viejo, doblado muchas veces. Lo pude haber sacado hace años, pero no quise, porque perdonar es más importante que tener razón. Pero ya no voy a quedarme callada viendo cómo le hace daño a un niño que solo quiso hacer lo correcto. La diócesis mandó a un investigador una semana después. Hicieron preguntas, revisaron documentos, hablaron con gente del pueblo. El padre Germán fue removido de Santa Rita del Camino, no por haber tomado ese dinero 12 años atrás, por haber usado su posición para castigar a quien lo sabía, por haber mentido al pueblo durante años, por haber puesto su orgullo por encima de su vocación sagrada. Doña Estela no celebró el día que se fue el padre Germán. Ella fue a la iglesia y rezó por él. Mateo la acompañó. Le preguntó por qué oraba por alguien que le había hecho tanto daño. Ella le dijo, porque perdonar no es decir que lo que hicieron está bien, es soltar el peso de llevarlo adentro, y porque Dios no me puso en esta tierra para ser jueza de nadie, me puso para amar. El pueblo aprendió algo importante ese año. Aprendió que obedecer ciegamente a quien dice hablar por Dios no es lo mismo que obedecer a Dios, que la autoridad religiosa no reemplaza la conciencia, y que a veces Dios habla más claro a través de un niño de 9 años que se negó a dejar sola a una anciana que a través de un hombre con sotana que usó el púlpito para esconder vergüenza. Mateo siguió visitando a doña Estela, ahora sin esconderse, y la gente del pueblo empezó a visitarla también. Se disculparon, algunos lloraron, otros simplemente le llevaron comida y se sentaron con ella en silencio. Doña Estela los recibió a todos, porque eso es lo que hace la gente que entiende el perdón de verdad. No guarda rencor, simplemente abre la puerta.